¿Por qué las folclóricas son iconos gays? Dice Miss Cafeína, en Canciones que cambiaron el mundo, que al colectivo siempre le han gustado mucho las mujeres sufridoras. De eso, la copla sabe más que cualquier otra expresión artística. La copla y el folclore español estaba asociado a esas mujeres con mucha personalidad que lo decían todo. Letras pasionales, románticas, profundas y con una fuerza descomunal en la que los homosexuales encontraron un sentimiento común al que expresaban las intérpretes y los autores de dichas canciones, mujeres que se alejaban del estereotipo machista que se buscaba en ellas. La comunidad LGTB encontró en las artistas de la copla una vía de escape y un referente. Esas letras hablaban de liberación y de distintas y a veces prohibidas maneras de amar. La música tiene algo que siempre nos salva. En España había unas mujeres que ya utilizaban mucho el brillo, los maquillajes exagerados y los cardados más atrevidos. Sí, esas eran las folclóricas. Surgieron artistas como Paco España, el rey del transformismo de los 70 y 80 en nuestro país, que imitaba artistas como Lola Flores o Rocío Jurado. Aún hoy, muchas drags o travestis de nuestro país las tienen como referente. La relación de cuidado y de amor entre la folclórica y los homosexuales fue en ambos sentidos. Otra mujer que se hizo querer fue Lola Flores, pionera en la visibilidad del colectivo, incluyendo homosexuales y transexuales en sus programas de televisión. Este comentario dejaba entrever la implicación más allá de las palabras de las copleras con el colectivo. Años después, artistas como Miguel Poveda, Falete, María del Monte, María Peláez, no dudarían en dar un paso adelante haciendo pública su homosexualidad. Pero no nos engañemos, no deja de ser anecdótico. Marujita Díaz dijo que ella era muy mariquita o maricón, que suena a bóveda, copiando las palabras de Miguel de Molina. Sí, como dice Miss Cafeína, al colectivo les gustan las mujeres sufridoras. La copla es un muestrario de tipos de estas mujeres. 1. La guapa asesina de hombres con cuchillo. 2. La prostituta harta de llorar. 3. La amante que vaga de mostrador en mostrador. 4. La que quería amar libre y hacer lo que le diera la gana. Todas ellas malas mujeres. Las protagonistas de la copla eran símbolos de la pasión desmedida y furtiva. Martín Gaite lo definió como ese rosario de traiciones, puñaladas, besos mal pagados, lágrimas de rabia y miedo. Alberto Romero afirma que detrás de tanto drama femenino se ocultaban autores que eran capaces de crear versos en la línea de la poesía de Federico García Lorca. Los más importantes fueron León, Quintero, compositor, y Quiroga, pianista. Este fragmento es de uno de los dos libros que presentamos hoy, La copla queer, que es un ensayo, La copla queer de los fenicios hasta Rocío Jurado. Hemos empezado por el final. Es uno de los dos libros que hoy presentamos, que son este de La copla queer, que es un ensayo, como les he dicho, y Punto de partida, que es un poemario. Ambos tienen en común no solo la temática, Punto de partida es la canción, está el nombre de la canción que acaban de escuchar de Rocío Jurado. Tienen en común, sobre todo, a la autora de ambos libros, una persona que acabo de conocer físicamente, pero que llevamos roneando desde hace más de un año, intentando presentar este libro que se editó el año pasado y ya hemos unido los dos ahora que acaba de sacar Punto de partida. Ella es Carmen Moreno, ella es gaditana. Ella es un personaje, una persona, perdón por lo de personaje, pero que también lo es. Todos somos un poquito personajes. Sí, yo soy más personaje que persona. Único. Digo lo de gaditana porque lo de ser gaditana o gaditano tiene más allá de una característica gentilicia de ser de Cuenca o ser incluso de Málaga. Probablemente Cádiz es uno de los lugares, de los espacios que más espíritu propio tiene, identificativo y único, y sobre todo que ha mantenido a lo largo de los siglos y probablemente de los milenios una identidad que precisamente en este libro de la copla queer ella arranca para explicar por qué desde los fenicios hasta nuestros días la copla, con todas sus características, tiene un origen común.
Los fenicios, como sabemos, aunque aquí estuvieron también por Málaga, lo saben ustedes, el espacio, digamos, de nuestra península donde siempre se le ha identificado más y hay más huellas fenicias fue precisamente Cádiz. Gadir, entonces, Gade, en la época romana, y ella arranca precisamente el libro de la copla queer hablando de las puelas gaditanas, que las niñas gaditanas, sería la traducción, que sería el origen, digamos, de esta relación con mujeres libres, mujeres sexualizadas, mujeres que podían ejercer la prostitución porque tenían poder, no es la prostitución que nosotros entendemos ahora, y también una cierta manera de, digamos, de bailar y cantar que identificaba una sexualidad libre y cierta tendencia al travestismo. Si hoy vemos Cádiz, que está identificado como su manifestación, digamos, cultural más importante, el carnaval, uno creerá que toda la gente de Cádiz es travesti, y en cierta medida lo es, quiero decirte, están abiertos a ello, lo hagan o no lo hagan. Hay una manera de entender el mundo que va precisamente con la mejor manera de hablar de transgénero, es decir, el género es un disfraz en algunas ocasiones, el género es una convención en muchas ocasiones, y la posibilidad de una sociedad de, digamos, reírse de aquello y trascenderlo y convertirse en el otro, siempre ha sido una identidad importante. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de por qué a ella le gusta la copla, se ha criado como tantas personas escuchando lo que escuchaban sus madres en la radio, las coplas de Juanita Reina, de Concha Piquer, de Lola Flores, de Rocío Jurado, ya más contemporánea, y ella, también hay que decir, Carmen, ella es librera, ella es escritora, tiene un montón de premios, ella es una activista cultural que siempre ha luchado no solo por los derechos del colectivo que hoy se llama el colectivo LGTBI+, ya tenemos un montón de siglas. Te salta la Q. Te salta la Q. Ya LGTBIQ+. Q+, es que me cuesta trabajo. Normal. Sí, y por supuesto también con muchísimas clases sociales. Es también librera. Tiene una librería que se llama, ¿cómo se llama? La Maga. La Mar. Y tiene también una editorial que es Cazador de Ratas, que es una de las de uno de estos dos libros donde ha editado este libro. Es realmente una persona que lleva toda la vida luchando por la cultura en una ciudad que probablemente sea una de las más hermosas y más vitales culturalmente hablando, y desde el punto de vista, yo creo, también político y ciudadano, pero que después por esa construcción está en el fondo de un camino a donde se llega difícilmente. No tiene la suerte de Málaga, por donde pasan todas las carreteras, todos los aeropuertos, toda esa historia, y es también un espacio, digamos, socialmente y económicamente más precario. Y sin embargo, a mí siempre me ha asombrado esa manera de resistir y de hacerse fuertes con identidad, con conciencia y con eso que llamamos muchas veces alegremente cultura. Realmente, si uno va a Cádiz, se da cuenta que allí la cultura es algo en lo que se vive, porque además es una seña de identidad. Así que desde toda mi admiración, ella la ha invitado ya varias veces, hoy se ha venido con su familia, que están buscando sitio, porque en Málaga no se puede aparcar, y menos un día como hoy, un viernes, y aquí la queremos acoger en el tercer piso. Que no me conozcáis, se llama el tercer piso de Proteo. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista y eso que llaman gestor cultural, y soy el responsable de este espacio desde que esta librería se quemó en el año 2020 y me hicieron el encargo de crear básicamente un espacio de nuevo de encuentro donde hacemos presentaciones, debates, talleres, etcétera, etcétera. Bueno, hechas las presentaciones, yo quiero empezar también a que te conozcan un poco y a que nos hables por qué este interés por sacar estos dos libros que están emparentados. En uno, poesía, punto de partida, que está el alma de Rocío Jurado detrás de todo. Totalmente. Y la copla queer, un ensayo donde cuenta desde los orígenes, la historia de la copla, las relaciones políticas, sociales
Y también esos orígenes que hemos dicho históricos de dónde podían estar. Explica un poco eso que ya ha dicho, esto del tema de lo que tú crees que es el origen, ¿no? Que en Cádiz ya existía, digamos, una clase social, las chicas gaditanas. Sí, existía una clase, es cierto que existía una escuela donde se educaban a las chicas a la creación de canciones, o sea, no es la repetición de canciones, era la creación de canciones, el baile, la dicción, y todo eso estaba encaminado al final a venderlas al norte de África. O sea, era trata de blancas pura y dura. Uh-huh. Lo que ocurre es que esas chicas, al final, con aquel arte, conseguían hacerse de tanto poder que algunas incluso podían comprar su libertad. E incluso hubo una que se atrevió un día a invitar a una fiesta al que fue su amo cuando llegó al norte de África. Ese tráfico de gaditanas hacia África hace al final que empiecen aquello que entendemos como los cantes de ida y vuelta. Es decir, Cádiz lleva una nueva forma de entender la música y África nos devuelve una forma de hacer música que ya tenían desde hacía mucho los berber, sobre todo. Y en esa relación es donde estoy convencida de que surge la copla, evidentemente no como la que entendemos ahora, pero sí que es el germen. Hay frisos fenicios donde las pueblas gaditanas están en una posición que si la vieseis están haciendo flamenco, entenderíais perfectamente que es un paso de flamenco. Claro. Entonces, cuando yo enfrenté ese libro, lo enfrenté primero porque soy muy, muy fan de la copla y segundo porque me parecía que había muchos libros de copla y muchos libros de copla escritos por mariquitas que no hacían alusión al género, que no hacían alusión al colectivo, y el colectivo para mantener la copla ha sido absolutamente primordial. Entonces pensé que había que rendir un homenaje a todas las personas que transformándose, resurgiendo, desfondándose, acercándose a ellas, alejándose de ellas, habían conseguido que la copla fuese, y Málaga fue un punto muy importante para que aquello funcionase, consiguieron que la copla fuese hasta que murió Rocío Jurado, aunque ayer una señora en Chipiona se enfadó mucho conmigo por decir esto, pero bueno, hasta que murió Rocío Jurado, que la copla fuese lo que ha sido en España. Después de la muerte de Rocío Jurado, yo creo que la copla no ha vuelto a ser lo que ha sido España. ¿Ha desaparecido? No. ¿Hay artistas que cantan copla? Claro que sí. Eso no quiere decir... Pero ya se ha difuminado un poco. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que creo que cuando Rocío Jurado salía en televisión española había 14 millones de españoles viéndolo. No estoy hablando ya de cuando solamente había un canal de televisión, sino cuando ya había muchos canales de televisión y había 14 millones de personas viéndola. Y ahora mismo la copla está reducida a Canal Sur y sobre todo con una entidad que yo creo que molesta, ¿no?, a los que entendemos la copla, que es... como una especie de identidad única, esto sí, es lo nuestro. Efectivamente, sí, ya, ¿no? sí. Y una de las mayores copleras que ha tenido este país era valenciana, que era Concha Piqué. Concha Piqué. Claro. Entonces, que luego, por cierto, recuérdenme que les cuente que llevaba Concha Piqué en el baúl de la Piqué. El famoso baúl de la Piqué. Pero, ¿no?, es como decir que, bueno, que una valenciana no podía cantar copla. Bueno, es totalmente ridículo. Hay una cosa interesante que cuando tú vas haciendo en toda la primera parte de la copla queer, vas haciendo... Bueno, lo primero que quería preguntarte, todos ustedes, porque aquí veo que hay gente de distintas edades, ¿saben lo que es lo queer? Todos saben lo que es lo queer, lo tienen claro, no hay que hacer pedagogía. Bien, perfecto. No, es que tenía un amigo el otro día decir, ¿qué es esto de lo queer? De verdad que nosotros mismos estábamos hablando, en nuestra época la gente eran maricones, lesbianas y tal, y ahora mismo hay todo una especie de... Sí. Ya estamos hablando de los binarios, de los fluidos y... Pero la gente no se acuerda de que Falete se limpió, dichosa sea la parte, con todo aquello y salió siendo Falete. Es decir, era un tío
vestido como se supone que viste una mujer, Claro. y no dejaba de ser un tío. O sea, que Falete ya rompió todos los moldes, y Salet también de un género, ¿no?, muy coplero. Hay una cosa que tú cuentas en toda esa evolución que ayuda a decir, la copla tal como la entendemos de género, tiene, digamos, su origen digamos, en las tonadillas, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, y en que se van formando, digamos, como piezas musicales, teatrales, y que poco a poco van tomando forma. Eso va evolucionando, la zarzuela por un lado, ya con la forma teatral y tal, hasta llegar, vamos a dar un salto grande, para llegar a lo que ya entendemos como el género que todo el mundo identifica con copla, con todas mujeres que cantan, en su mayoría, y algunos hombres, que suelen ser excepciones, que también lo diremos, y también una especie de historia con un tipo de música. Eso es más o menos años 20, años 30 del siglo pasado, Sí. cuando podemos decir, esta es la copla. Y curiosamente, la copla que muchos identificaron, o identificamos cuando éramos más niños, como una especie de imposición del régimen franquista, la copla surge en la República. Surge en la República, en el año 16 se escribe Suspiros de España. Pero, insisto, ayer la misma mujer me dijo, es que antes Franco los impulsaba para arriba, y no, Franco no impulsaba a nadie, Franco se aprovechaba, que era diferente. Entonces Franco ve ahí un filón y dice, hostia, es que esta gente mueve a mucho pueblo, esto tiene que ser mío. Igual que, ¿por qué Franco es del Real Madrid? Pues porque le dijeron, a ver... Está ganando, que lo está gana todo. ganando eso, ¿eh? Usted tiene que ser igual que el príncipe Felipe, ¿no? Él contaba, bueno, el rey Felipe ahora, contaba que él era del Atlético de Madrid porque un día lo pillaron a traspiés y le dijeron, ¿de qué equipo eres? Y dijo, y estaba creo en el Calderón y dijo, del Atlético de Madrid. Y ya se le ha quedado al pobre para toda la vida. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues la copla, que es absolutamente libertad, y además Suspiros de España, que nace por el nombre de un pastelito que el maestro, no me acuerdo, Ochoa, ve paseando por Madrid y ve el pastelito que se llama Suspiros de España. Y entonces empieza a pensar, ¿no? Que, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son los suspiros de España? ¿Qué es cuando nosotros nos vamos? ¿Qué echamos de menos? Y así surge la canción. Es absolutamente republicana. De hecho, a Lorca lo mata el bando nacional y a Rafael de León lo mete el bando republicano En la cárcel. en un progromo. Sí. O sea, era una cárcel horrible. Piensen ustedes que tenían... Era una cárcel muy, muy pequeña, ¿no? 1x2 creo que tenía. Pero es que además estaba inclinada y en el suelo tenía unos filos que salían, no cortaban, pero es como si ustedes ponen unos ladrillitos así, para que no se pudiera pisar bien. O sea, la tortura psicológica que debía suponer eso, a él lo sacan los amigos republicanos. O sea, son los republicanos los que le dicen a la propia república, oye, devuélvenos, porque él era marqués. Entonces le dicen, oye, devuélvenoslo porque es de los nuestros, ¿no? Este hombre no es... Entonces, hay que pensar que la copla era incómoda para los dos bandos, ¿no? Era, por un lado, era el espíritu popular que en aquel momento la República no quería reconocer, y por otro lado era la superación del ser humano y la superación del pueblo a pesar de la hambre y esas ganas de cantar. Con lo cual también al bando nacional le era muy incómodo. Ellos se quedan en tierra de nadie. Se quedan en tierra de nadie. Por eso luego son tan perseguidos. Pensar que la copla es... Y son los únicos que cuentan, además, historias realmente... Cuentan la verdad. De deseo, cuentan la verdad. Y además hay un momento donde tú, en el momento que estás contando esa parte histórica, recuerdas el enfrentamiento que se produce entre dos grandísimas intelectuales mujeres, de las pocas que estaban en el Parlamento, que son Victoria Kent y Clara Campoamor, defendiendo una el voto de las mujeres y otra, Victoria Kent, nuestra Victoria Kent, diciendo que no, que las mujeres no estaban preparadas todavía para votar y que sucedería lo que al final sucedió, es decir, se dio el voto a las mujeres y las mujeres votaron de derecha porque no estaban. Pero más allá de todo aquello, lo que estamos hablando es una época donde el hecho de que una mujer, en la República, que hubo algunas,
pudieran acceder a educación, tuvieran algún tipo de incidencia, era una absoluta anomalía. Totalmente. Y ya no digamos una persona homosexual. Eso era no digerible por parte de nadie, ¿no? Bueno, de hecho, hasta hace muy poco la familia García Lorca, si tú dejabas entrever la posibilidad de que Lorca fuese homosexual, se querellaba contra ti. O sea, que no estamos hablando de... Porque era como una mancha, ¿no? Y porque al final, por mucho que se dice que a él se le fusiló por motivos ideológicos, a él se lo fusila por maricón. Y la persona que se encarga de su fusilamiento, además, dice antes de morir, yo le pegué 3 tiros a Lorca en el culo y le dije por maricón. Por maricón, sí. O sea, que realmente la historia de la homosexualidad ha sido una historia triste y sangrienta. En España, recordemos que hasta el año 84, creo que fue, la ley de vagos y maleantes permitía meter en la cárcel a los homosexuales. No estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando de hace 40 años. O sea que es un país que ha estado muy, muy peleado con todo lo que fuese diferente, ¿no? España, al fin y al cabo, es un país muy católico, en el que las creencias, bueno, muy católico, escúchame, la Iglesia católica es preciosa por dentro, pero bueno, las tradiciones son las tradiciones. Entonces, es un país muy constreñido ideológicamente, muy constreñido. Tampoco los republicanos veían, no se crean ustedes que eso es una cuestión de izquierda y derecha. No ha habido mayor matanza de homosexuales que en los países radicales de izquierda. O sea, claro, Cuba ha sido un horror. Una barbaridad. Rusia, bueno, impresionante. O sea, que no crean que esto es una cuestión de izquierda y derecha. Esto es una cuestión sociológica. Y cuando Victoria Kent decía las mujeres no pueden votar todavía, iba más allá y decía, es que primero hay que educarlas, primero hay que sacarlas al colegio, porque si no lo que va a pasar es que van a votar lo que votan los maridos. Y es cierto. ¿Qué pasaba? Pues que el marido cogía la papeleta y decía, tú votas esto. Tu niña no entiende de esto. Efectivamente, claro. Tú niña cállate, que tú no entiendes de esto, tú votas esto, que es lo bueno. Es lo que pasaba, y Victoria Kent iba un paso más allá de Campoamor, creo yo. Entonces, la vida del homosexual en España se redujo a la prostitución, se redujo, igual que la de los artistas, se redujo a las zonas portuarias. Por eso Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona son muy importantes a la hora de contar la historia del colectivo LGTBI. Como refugio, además. Como refugio total. Sí, o sea, cuando la gente en Cádiz Cádiz siempre ha sido una de las ciudades más pobres de Europa. Entonces, si la gente no encontraba allí trabajo en el espectáculo, porque en la prostitución, claro, lo que tú quisieras, pero en el espectáculo la gente lo que hacía era avanzar hacia Málaga, Almería se lo saltaban. Creo que todo el mundo se lo sigue saltando, menos Bisbal. Pero vamos, más para allá. Pero, pobrecito Almería, que es preciosa, ¿eh? Pero, pero verá que Málaga, Valencia, Barcelona. Y ese es el recorrido de la subsistencia del colectivo. Sin Málaga, probablemente, Andalucía... no hubiese sobrevivido. Efectivamente. Probablemente Andalucía no hubiese sobrevivido sin Málaga. Y ya luego, sin Valencia y Barcelona, probablemente España no sería lo que es. Andalucía y España no sería lo que es. Es cierto, hay una cosa también que vemos, nuestra generación, yo soy mayor que tú, digamos que crecemos con esta idea de que la copla es... lo que decíamos, un producto franquista, bastante periclitado, nos interesa más, por ejemplo, desde el punto de vista musical, menos mi generación es así, lo que viene de fuera, nos volvemos anglófilos completamente o pro-yankee, todo aquello es estupendo y se tarda muchísimo tiempo en volver a recuperar. Yo recuerdo que cuando hacía teatro y me voy a principios de los años 80 en Madrid, empieza a haber un pequeño movimiento promovido por algunos intelectuales y por supuesto por el mundo gay de reedición de las mujeres de la copla que en los años 30 estaban pues, en Imperio Argentina, eran las primeras de Concha Piquer, Estrellita Castro, mostrando aquello y dándote cuenta que tenían mucha más riqueza. Incluso poco después, en los años 80, hay una artista que viene dentro del mundo postmoderno que es el que está, que es Martirio, que de pronto dice, vamos a leer esto de otra manera.
vamos a identificar. En Martirio puedo dar una de estas, porque además he tenido una relación personal muy larga con ella y es muy amiga, y fue quien me reeducó para decir, tú no te has enterado de esto, tú no sabes lo que esto quiere decir y la de mujeres que hay dentro. Y ha servido para que después otras mujeres como María Peláez vuelvan a recuperar o incorporen la gente del flamenco la copla andaluza, la copla flamenca como parte del repertorio, con más quejío, etcétera, etcétera. Porque eso siempre se ha nutrido lo uno de lo otro y han creado un corpus. Hasta de pronto decirte, oye, esto es muy nuestro. Carlos Cano, como hombre, o el mismo Serrat, que quizás sus mejores canciones son coplas. El romance de Curro el Palmo es una copla redonda y auténtica, y que decide Carlos Cano, que recupera también una tradición, porque hay hombres después que cantan coplas, pero al principio no era tan así. Y sí aparecen ahí figuras como la de, aquí hay que hablar de él, de Miguel de Molina, que es el auténtico revolucionario, porque además es el que se lleva todas las guantas reales y metafóricas, ¿no? Es muy curioso porque durante los primeros años del régimen hay dos figuras primordiales en la copla y sobre todo en lo que significa este libro. Una es Concha Piquer y otra es Miguel de Molina, que fíjense ustedes, Concha Piquer siendo la mujer, ¿no? Y bueno, si en principio, en teoría, la que se debía llevar las hostias, es la que le dijo al caudillo, a mí no. Y no, es decir, ella prefería pagar una multa por cantar apoyado en el quicio de la mancebía y no cambiar la letra, y pagaba 500 pesetas todas las noches de multa, pero nadie la tocaba. Y Miguel de Molina, que bueno, que extrañamente atrae, extrañamente no, porque él es una persona muy visible, se hace muy visible, no se esconde, nunca se esconde. Él se hace sus propios collares, se hace en la otra figura masculina. Estamos hablando de el Angelillo, por ejemplo, no, del otro Molina, Antonio Molina, que también era malagueño, sí, efectivamente, sí, pero sí. Antonio Molina sí que estaba mucho más cerca del régimen, Sí. que hay que decirlo. En cambio, Miguel era todo lo contrario, ¿no? Era una persona que no se oponía al régimen. A él lo que quería era cantar. Obviamente quería libertad. Le hubiese dado igual que fuese de izquierda, de derecha, o de centro, o de arriba o de abajo. Él quería cantar y quería ser libre. Y es cierto que el régimen se enfrenta o se ceba especialmente en él. Es un hombre al que es fácil pillar a solas, al que es fácil pegar, al que es fácil humillar, al que es fácil arrastrar por el fango. Tanto es así que un día él entra en el teatro, entonces se le acercan dos policías y le dicen que le tienen que acompañar, que ha sucedido algo y que tienen que ir a comisaría. Él dice que bueno, por supuesto que sí, los acompaña. Pero hay un momento en el camino que se da cuenta de que el camino no era el de comisaría. Entonces les dice que qué pasa, les dice que le dejen ir, que paran el coche, lo sacan del coche, lo tiran al barro, le empiezan a pegar una paliza horrible, le rapan el pelo, imagínense ustedes cómo... Porque tenía rizo y esas cosas. Sí, él tenía, además, no tenía melena, pero tenía una cabeza de rizos impresionante. Pero no se me imaginen ustedes que le rapan el pelo cuidadosamente, no. Ahí hay navaja. Y le hacen tomar 1 litro de aceite de ricino. Y lo dejan tirado. Ahí Miguel de Molina se lo toma en serio y dice, van a por mí, no van a parar hasta que me maten, yo no voy a ser Lorca. Y se va. Que eso es el año 42. 42. 42. Sí, porque hay mucha gente que cree que él se marcha justo igual que otros exiliados. No, él se queda. Gana la guerra Franco. Sí. Y él intenta quedarse en su país y se marcha allí. Y realmente nunca termina de volver realmente a Miguel de Molina, quizás la víctima más grande de toda esa época, porque hubo otras mujeres que después se le asociaron al régimen. Yo me acuerdo, yo conocí y hablé muchas veces con Imperio Argentina, a la que se le asoció porque tuvo aquella historia del encaprichamiento y tal.
Y Imperial Argentina se buscaba la vida, básicamente, y era más lista que los alemanes. Dijo, perdona, no. Sí, no. sí, es verdad. Y pero realmente yo creo que también es muy interesante ver eso que en el texto que he leído antes, que tú has escrito, señalas cómo fueron muchos hombres, tanto desde la poesía, porque está el caso de García Lorca, que también tenemos que ver esas confluencias y esas relaciones entre la gente que escribía copla, Rafael de León, el máximo autor como letrista, y Lorca desde el punto de vista, digamos, de la poesía más académica en el sentido del género. Son hombres los que están hablando de las pasiones de las mujeres, hombres homosexuales, además. Es decir, la obra de Lorca está ahí. Doña Rosita soltera, Yerma, Boda de sangre, La casa de Bernarda Alba, todos son dramas femeninos, prácticamente hasta el público que nunca la estrenó. Todo es lo que le sucede a las mujeres. Es decir, de alguna manera la mujer se convierte, y eso sigue siendo, digamos, un lugar común en el mundo del travestismo, el mundo drag, que se llama ahora, que es la identificación de la mujer como forma para contar los hombres, para transmitir los hombres sus deseos, ¿no? Claro, ¿Por qué se produce eso? Pues porque además los hombres homosexuales, primero, solo son cuidados y solo son protegidos por mujeres, siempre. Sea su abuela, sea su madre, sea una vecina, al homosexual masculino le protege, porque claro, la femenina no existía, eso era impensable. Claro. O sea, eso ya era lo de abajo. Efectivamente, eso ya. Entonces, al homosexual masculino le protegen las mujeres. Es una vecina, su madre, su abuela, las que le dan cobijo, las que se mantienen a su lado, pase lo que pase. Y luego hay otra cosa que les identifica, que hace que estén muy identificados, que es todas esas canciones que cantan son mujeres sufridoras, son mujeres maltratadas, son mujeres usadas y tiradas. ¿Qué ocurre? Que el colectivo LGTB, bueno, el colectivo de gays se siente así, se siente utilizado, se siente maltratado, se siente vilipendiado. En este país, durante mucho tiempo, los maricones eran artistas. Aquí en este país no había ningún herrero gay. Bueno, por lo menos que lo dijera, claro. Efectivamente, en este país no había ningún torero gay. Sigue sin haber ni toreros ni futbolistas gays en este mundo. O sea, en este país no podía haber un fontanero gay. Eso es impensable. Si ven ustedes la película Flor de Loto, lo explica súper bien. No, sí que había todo eso. Lo que pasa es que utilizaban la prostitución, el chaperismo, lo utilizaban para ser quienes eran y luego volvían a casa con su mujer y sus hijos, ¿no? Con su familia. Pero claro que existía. Entonces, ellos son esas mujeres, ellos son la otra. Claro. Yo soy la otra, señores, que nada tengo derecho. Claro. Ellos son la otra. Y son la otra y son muchas cosas más que cantan las mujeres, pero es que ellos viven y sienten día a día. Claro, quizás ahora cuando tú te hacías la pregunta y se llega ya un momento, quizás con la gran última, digamos, diosa de la copla, que además le da la vuelta, digamos, a la tradición, porque estamos hablando de mujeres sufridoras y aquí la canción más famosa suya, lo siento mi amor, pero yo ya no siento nada de hacerlo contigo. Vale, lárgate. O sea, yo ya soy quien tiene la rienda de mi vida, o esta de punto de partida. Es decir, ya estás hablando de tus propios deseos, ya eres una mujer autónoma, ya eres la que manda en casa, ya eres la reina y ahora vas a decidir tú todas las cosas. Y, sin embargo, la evolución, evidentemente, social en el mundo del pop, no cabe duda que la copla era, digamos, el género del pop de la época. Totalmente. En el mundo del pop ya empiezan a cantar los hombres y mujeres homosexuales sus propias historias, contando su historia. Entonces no hace falta, digamos, utilizar un género prestado para hablar de lo que tú sientes, porque ya estás tú cantándolo directamente, ¿no? Sí, bueno, piensa en los años 90,
George Michael no puede decir que es gay, pero es que Ricky Martin lo dice hace 3 días. O sea, el mundo de la ¿perdón? Ay, no, que si queréis con... Eso sí. No hay problema, ¿eh? No, que he dicho que me y Pablo Alborán. Bueno. Claro, Pablo. Exactamente, que Pablo Alborán... Por hablar de lo mía. nuestro, ¿no? Quiero decirte. Y de Miguel Bosé ya nos hemos enterado porque se ha separado, si no, yo creo que también seguiríamos pensando sí o no. Claro. O sea, que no es tan... Sí, pero ya tenías, por ejemplo, un Boy George, ya Sí. tenías un Morrissey, ya tenías a personas, o la gente de la movida, los mismos Alaska y Sí. Dinarama, básicamente eran los que contaban. Almodóvar, ¿no? Pedro Almodóvar, quiero decir, el gran impacto. El otro día pensaba precisamente que estaba viendo esos documentales de los Avis haciéndole la rosca a Pedro Almodóvar. Decir, claro, vosotros llegáis aquí, estupendo, ahora que... Pero es que llegáis con el terreno ya completamente abonado. Claro. Los que han tenido que enfrentarse a una sociedad que no entendía lo que estaba sucediendo, para normalizarlo aquello, han sido los de generaciones anteriores, ¿no? Claro, hay una generación que... Mira cómo Almodóvar utiliza la copla Claro. o el bolero, digamos, como otros géneros que también hablan de la pasión, el dolor, la mujer sufridora, pero también la mujer como icono que es la que se enfrenta, ¿no? Sí, la copla al final termina siendo absolutamente posmoderna y ya cuando llega Rocío Jurado ya flipamos porque se atreve a ponerse un maquillaje totalmente estrambótico, extraño para la época, unos cardaos, y a ella además la llamaban la coplera de Chanel, de manera despectiva, porque ella llega a la copla y se viste de Chanel. Ajá. Ella dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, Ahí la tiene. ayer estuve presentando Punto de Partida en el Museo Rocío Jurado, que me invitaron, porque ayer era el cumpleaños de Rocío Jurado, y estábamos viendo los trajes de Rocío Jurado y decíamos que fíjate, en el año 80 sacar eso, o sea, eso era un escándalo, pero increíble, y es así, ¿no? Televisión Española, de hecho, tenía la manía ya con Rocío Jurado de siempre enfocarla desde atrás, y si iba vestida como se debía ir de vestida, entonces ya se acercaba a la cámara, pero si no, no enfocaba la cámara más Un adelante. ratito, decir, vete acercando a ver qué nos trae hoy. Porque además a ella la esperaba siempre la censura, en los años 80 todavía había censura, con un abriguito, porque como la conocían, la esperaban con un abriguito, porque ella iba con un escotazo por aquí y por aquí. Entonces, antes de salir a escena, le ponían el abriguito, y ella salía a escena con el abriguito, y cuando tenía, ¡pum!, y se lo quitaba. Y ya era como, venga ya, ¿no? Todo eso que hace una chipionera, una niña pobre que se dedica a coser zapatos cuando su padre muere para sacar a su familia adelante, que aquello no funciona porque el padre era el zapatero, que además esa es la historia de la copla. La historia de la copla es la historia de la gente pobre que quiere superarse siendo artista y sufriéndolo, ¿no? Yo pensaba, antes cuando hablábamos tú y yo, pensaba la diferencia entre la gente que hacía copla en aquel momento, Rocío Jurado, en los años, cuando empezaba en los años 70, 80, eran las ganas de divertirse, eran las ganas de vivir, eran las ganas de hacer cosas. Sí. Yo hoy venía en el coche y me dice mi hija, mamá, cuéntame una historia. Y le digo, es que ¿sabes qué pasa? Que no sé, no tengo imaginación últimamente. Y es porque al final nos metemos en una vida en la que tenemos que, si lo pensáis, tenemos que trabajar el triple de lo que trabajaban nuestros padres por menos de la mitad de lo que han trabajado nuestros padres. No estoy hablando, evidentemente, de los primeros 80. Claro, Pero en los años 2000, sí. en el año 2000, que ya se empezaba a hablar del 1000eurista, Dios mío, qué vergüenza el 1000eurista. Ahora llega a los 1000 euros y dices tú, ¡toma! 1000 euros O sea, ya, es una... hemos llegado a la sociedad de no llego, y como no llego, me tengo que conformar Del absoluto con precariado, sí, Exacto. sí. Pero un precariado, además, con sentido. Es decir, Rocío Jurado no tenía para comer. No tenía para comer, pero en su museo, que os recomiendo que lo veáis, en su museo, ¿Dónde está? En Chipiona. está en Chipiona. Vale. Cuando entras, lo primero que ves es el primer premio que ganó Rocío Jurado, que era una botella de gaseosa, unas medias de cristal y 200 pesetas. Pues esas 200 pesetas no se las gastó, las guardó.
Como hacían antes Es ver- lo de los bares que te ponían los primeros 20 duros. te los Exactamente, te lo colocaban. ponían. Sí, sí. Pues eso hizo ella. En cambio, llegó a ser Rocío Jurado. ¿Pero por qué? Porque se fue a Madrid, porque pasó hambre, porque pasó frío, porque pasó penuria, porque creía en lo que estaba haciendo. Yo creo que hoy en día no creemos en lo que hacemos. En cuanto... ¿no? Porque además es una sociedad muy de consumo, muy rápida, ¿no? Si dejamos a los novios o a las novias rápidamente, porque ya nos hemos cansado y cambiamos de móvil cada año, una sociedad en la que si alguien te dice, pero que tú ya salí en Telecinco. No, yo no salí en Telecinco. Uy, entonces no eres importante. No. Es que estamos hablando de que mirad el elenco de Telecinco. Claro. Y si eso es importante, pues hemos tocado fondo como humanidad, vamos, o sea... Claro, los valores han cambiado, se han deformado tanto, hemos querido ser tan rompedores que lo hemos roto todo. Y yo creo que una cosa era luchar por la libertad y por ser uno mismo, y otra cosa es romperlo todo. Y Para que no quede nada y no sepamos efectivamente. si esto o esto es posible. Sí, ayer hablábamos un poco que estábamos hablando de María Zambrano, hablábamos un poco, yo metía el concepto de la verdad. Ya si ni siquiera sabemos lo que es verdad o parece que es opinable, no, hay cosas que no son opinables. Esto sucedió, esto es lo cierto, esto no. Y ya no existen, digamos, esos límites para marcar. Son tristes tiempos y supongo que como a todos los tiempos, quizás esto lo que se aventura es un cambio de civilización, o ya estamos Sí. con la civilización cambiada y no sabemos todavía qué es lo que va a suceder. Entonces nos agarramos a lo mejor a los símbolos culturales que nos han tenido, que nos han dado sentido. A ti, curiosamente, que tú vienes de un mundo, digamos, creativo, intelectual, pero siempre también muy apoyado en el pueblo, en tu identidad. Es muy curioso el hecho... Sí, yo estaba recordando cuando vimos por primera vez una entrevista de Antonio Gala con Rocío Jurado. Y recuerdo a mi madre, que no era especialmente folclórica, que era una mujer pudorosa, no le gustaba bailar y esas cosas, tal, sí cantar, sí reconocía el valor, como en el momento en que la vio hablando con Gala, el que evidentemente era un hombre al que todo el mundo respetaba, dijo, es que, hostia, esta mujer no es nada tonta, esta mujer es muy inteligente, y se dio cuenta, ya empezamos a ver que más allá, digamos, de esa cosa de entretenimiento, de pasiones que otros te escribían, había una mujer que había vivido y que sabía todo lo que hacía. Tú la coges como fundamento de un libro de poemas. Vamos a hablar un poco también de tus poemas. Sí, Punto de Partida es un libro entre la copla queer y otro libro que tengo en la cabeza, bueno, que llevo mucho tiempo trabajando en él, poco a poco va tomando forma, pero vamos, está más en mi cabeza que... Había como una especie de transición, había una especie de... yo he terminado con Rocío Jurado y el siguiente libro... ¿Y ahora con quién sale? Ahora, a saber, que vamos a ver. Quiero hacer una transición. Y pensé, hay una canción de Rocío Jurado que a mí me gusta mucho, que es ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? Pero en ese momento me parecía que no era la canción. Quizá ahora lo fuese, pero en ese momento no lo era. Y Punto de Partida, que es una canción que a mí me gusta muchísimo, que todo el mundo piensa que por Dios, del jerezano, Manuel Alejandro. de Manuel Alejandro, Sí. que me sale Manuel Estevez. De Manuel Alejandro es de Juan Pardo. Ya. Y el ¿qué no daría yo? de José Luis Perales. Y Perales es el gran olvidado. yo Totalmente. creo que sí, sí. Lo que pasa es que ella al final pues, lo convierte en unos fandanguitos. Pero Punto de Partida tiene una historia curiosa. Es una canción que en principio igual no iba a entrar en el disco. Al final entró, se convirtió en uno de los tótems de Rocío Jurado. Luego, en su última gala, yo creo que la canción más desgarradora es Punto de Partida, porque yo creo que ya en ese momento ella sabía que se moría. Cada cierto tiempo paraban para ponerle morfina por el dolor. De hecho, murió muy poco tiempo después.
Yo creo que ella ya sabía que se estaba despidiendo del público. Y cómo arranca y cómo hace ese duelo de voces con Mónica Naranjo, me parece que era el pundonor de una estrella. Sinceramente, era yo soy una estrella, ella se sabía una estrella. Una cosa que me sorprendió mucho cuando yo fui a Chipiona la primera vez a preguntar por Rocío Jurado, para dar forma un poco al libro y tal, hay un silencio increíble en torno a la figura de Rocío Jurado. Nadie habla de Rocío Jurado, por respeto. No por miedo, por respeto. Sí, es cierto. Porque como no te conocen y no sabes lo que vas a hacer, y ya se han hecho tantas tropelías con su nombre, nadie te habla de Rocío Jurado. O sea, puedes preguntar lo que tú quieras. Oye, ¿de qué le gustaba el helado? Y dicen, es que no lo sé. Yo es que no estaba. Es que dices, coño, cuando se tuvo que tomar un helado con la heladera tenía que saber que quería Rocío Jurado de helado, ¿no? Nadie te habla de ella, por respeto. Eso es muy curioso en una época donde la gente por salir en algo y tener que decir, sí, yo la vi de lejos una vez. Y hay una foto donde se ve un cachito de sus tacones. Exactamente, ¿no? Y mira, aquí está ella, ¿dónde? Sí, esa falda que está por ahí, esa Pero también es muy curioso un tema, estaba pensando, como si tú ves quizás las dos grandes folclóricas artistas del siglo XX han sido Lola Flores y Rocío Jurado, como el clan Flores ha protegido muchísimo mejor su legado y el valor que, desde luego, el clan de Rocío Jurado, en fin, que cada uno hace lo que puede. Sí, no. Pero ¿Quiénes somos nosotros? Pero sí es cierto, ¿no? Yo creo que si Rocío Jurado levantase la cabeza, se echaba a llorar, sinceramente. Creo que no... Y creo que no está más reconocida y no está más... Porque no se ha... Desde su propio entorno no se ha favorecido que ella se le siga reconociendo como... Ella fue reconocida la mejor voz del siglo XX en el mundo en Estados Unidos. O sea, imagínense, que es que no estamos hablando de que en Chipiona le dieran un premio. No. Es que Ronald Reagan le da la metopa de mejor voz del siglo XX. Y estamos hablando de que ahí está Frank Sinatra, está Aretha Franklin, y es ella. Entonces yo creo que el hecho de la ruptura, por lo que sea, yo no conozco las circunstancias, no le ha beneficiado a ella, no le ha beneficiado en nada. Y tampoco le ha beneficiado, yo que he formado parte en algún tipo, digamos, de la gente que hace crítica y divulgación musical, realmente no eran muchas personas, aunque todo el mundo tenía el respeto, sí. Pero básicamente la crítica musical estaba en otras, sí. Estaba fijándose en otras, es decir, el valor que otros países... Yo me acuerdo cuando hacía un proyecto que se llamaba La Música Contada, que duró mucho, el objetivo era decir, realmente el pueblo español es capaz de dar una cantidad de talento asombrosa y después tiene una incapacidad de reconocerlo y protegerlo. Y tú ibas viendo países, ibas a Italia, ibas a Francia, ibas a todos los países sajones, conocemos menos a los alemanes, pero hay una protección total y absoluta de las personas que le han hecho llorar, que le han hecho sentir, que le han hecho bailar, aunque el tiempo les pase y ya no estén de moda. Y sin embargo aquí no, siempre tú te abrazas a un último que viene de otro lugar, sí. Aunque tú digas, pero musicalmente hablando, simplemente, ¿tú has visto esto? Sí. Y no somos capaces de reconocerlo. Y yo creo que todavía lo hemos dejado en un lugar donde decimos, sí, es la más grande, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Sí, pero es la más grande para otros. Sí. Es verdad que teníamos mucho complejo de cateto. Bueno, se nos tiene que quitar porque no lo somos. Pero es cierto, tenemos complejo de cateto. Es como si tú dices que la persona que más te gusta en el mundo es, yo qué sé, pero imagínate, María Peláez. Es como, por favor, María Peláez, tía. ¿Y a ti quién te gusta? Pues no sé, ahora, como yo sigo muy poco estas mierdas, pero pues no sé, dígame una cantante. Beyoncé. Sí. Beyoncé. A mí es que Beyoncé y dices tú, que no seré yo quien le quite el mérito a Beyoncé, cuidado. Pero... Sí, los cardados y el pelo así, volando. Y como Beyoncé, ¿cuántas hay? Sí. ¿Cuántas realmente? ¿Y cuántas hay como Lola Flores, como Rocío Jurado? Sí.
O sea, yo creo, o como martirio. Ah, Yo creo que hay que ver eso. ¿Cuántas hay y cuántas hay? Y ahí es donde está la grandeza. ¿Cuántos Picasso hay? claro. En cambio, ¿cuántos Pepito Pérez? Que pinta de verdad genial Pepito Pérez. Y los cuadros que valen 1.500 es que lo valen. Pero ¿cuántos Picasso hay? ¿O cuántos Miró? Y todo el mundo, todos los que vemos Miró, ¿no? Decimos, por favor, si eso lo hago yo, Ya, ponte. hazlo. Hazlo, si es una cuestión de eso. Es fácil, ¿eh? Es una raya y 2 puntos. O sea, ahí está, yo creo, la grandeza. Oye, Carmen, léenos un poema de los tuyos. He cogido uno cualquiera. Y yo quisiera. El poemario, todas las canciones, o sea, perdón, todos los poemas, el título es el primer verso, un verso de la canción. Entonces, si ustedes solo leen los títulos, hacen la canción completa. Y yo quisiera. Dice amor que no deben quedar rehenes. Y voy pensando en la luna, que ya no veo, y las luces de la madrugada, que no me devuelven las acacias viejas, ni aquel aire suspendido, ni los gritos tiernos de la madre, llenos de arena de playa, que no hacían sino perpetuar mis ganas de permanecer. Un deseo que desgarraba el útero, dilatante y malnacido. Que no conozco el sexo herido, sino la muerte desterrada y blanca, envuelto en un abrazo frío, como Ceres frente a la Gorgona, o la suerte y Olimpia, que no quisieron vivir por demérito. Las mujeres de mentiras no miran al sol, son sal y agua y la sangre de mis hijos, fundido en negro lento y desquiciado, de mar, de todo, de mí, de mar, de todo. Pena, penita, pena. Que no existe la pena, a la luz del sol encuentra el resquicio. Árboles, arboleda, pájaros, ángeles dotados de alas ígneas, atraviesa mi costado con esa lanza que llevas en tu mano de hombre. Cierro los labios para siempre y un mar entero rebosa por su boca. No volveré a soñar. De ida y vuelta, Prometeo, es decir, yo. Fandango de Huelva, que me encuentre con ella en el muelle y sea Prometeo el que acabe cargando con esta piedra que expulsé cuando viví todos aquellos días en el infierno. Y yo no quisiera sentir esta tristeza tan limpia y honda que me dice que no hacemos rehenes ni moriremos nunca más de amor. Tampoco humano es eso como rezarle al viento que sabes que no conoce ni Dios ni madre. Ole. Anímense, anímense. No es Rocío Jurado, pero tiene un arte profundo. Recuerden que luego les tengo que contar lo que llevaba Concha Piquer en ¿El qué? el baúl. Yo era un pregón entre geranios vecinos que, vencidos a las voces infantiles, gritaban misterios que nadie conocía. Yo era plazoleta y arañazos en las rodillas. Yo no era más que una cuenta atrás. Yo era un beso de mi madre y un abrazo paterno que llegaba en barcos que soldaba sueños. Mi padre se dedicaba a la calderería. Estoy buscando uno. Es el que he leído sobre alguien que arregla sueños y te abraza. Era la segunda parte de un poema. ¿Vale? Este se llama A una cama muy vacía. La pena es esa madre mía que duerme la pena. El resoplido último de mi perro antes de llorar en sueños. Ay de los perros que lloran porque su culpa es haberse topado con hienas sin corazón ni cabeza, zombis del pensamiento único, de la piel fina que otros arrancaron despacito. Perros que lloran la ponzoña única que se teje en este corazón disparado. La pena es sentir que la sangre ya no es tuya, que jamás estuvo en tus venas. La pena es no ver a los amigos porque nos hemos hecho mayores
Y la prioridad no es ya querer quererse, sino sobrevivir al sistema. La pena es esta mancha con la que vuelvo a casa sabiendo que ya duermes. La pena negra es tu boca, también negra, negra, disidente e insumisa. La pena eres tú negando mi nombre, vosotros que calláis los golpes, esgrimiendo compostura para empezar de cero, mientras una mujer se desangra en su pena oscura y lenta. La pena, esta pena, Lola. Ole. Ole. Es muy curioso porque hablábamos antes de Lorca, es decir, hay como una fusión y una actualización y después personalización de elementos que forman parte clásica que reconocemos de la poesía lorquiana, también de la copla, como después todos esos elementos biográficos que la reordenan y la colocan ahí. Hay una cosa que me llama mucho la atención porque tú eres una mujer que le ha metido mano a todos los géneros directamente. O sea, si hay una poliamorosa, Soy yo, eres tú. esa soy yo. Pues tú has escrito novela juvenil, infantil, poesía. Con el teatro no te has metido también. Sí. También, o sea, Sí. perdón. ¿Y eso como, cuándo te viene a ti la cosa de escribir? Con 8 años tuve una hepatitis, pues no sé si sería la más tonta que cogían los niños, pero a mí todo me dura más que a nadie. Entonces estuve 6 meses en cama y claro, yo tengo 2 hermanos más. ¿Qué pasa? Que mi madre tiró de mi abuela para llevar a los niños al cole, para poder hacer las cosas de la casa. Entonces mi abuela venía a casa y como no tenía otra forma de entretenerme, la mujer, pues aparte de jugar al parchís, que jugábamos mucho y tal, me cantaba coplas, me cantaba romances, me contaba historias, me contaba cuentos antiguos. Entonces yo empecé un poco a pillar el truco ahí de la historia. Y de hecho había un momento en el que mi abuela ya se aburría mucho. Me decía, bueno, niña, acaba tú el cuento, que ya... Y entonces tenía yo que acabar el cuento, tenía que contar yo el cuento. Y ahí empecé a escribir, empecé a decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? Yo leía, siempre he leído, pero claro, yo con 8 años leía Dickens, que no es lo más recomendable para un niño de 8 años, pero yo lo leía. Entonces, la fusión de Dickens con mi abuela era como los lo comía. Era un poco así, ¿sabes? O sea, era... A mi hermana le faltaba el abanico por allí, que llevaba abanico mi abuela. Pero... Y toda la historia de Cádiz yo la conozco por mi abuela. Pero mi abuela, que era una gran mentirosa, como buena cuentista que era... Y buena gitana. Efectivamente. Pericón de Cádiz. Entonces, luego yo de mayor iba por la calle diciendo, y esto yo te llevaba a ti a Cádiz a lo mejor, y se venía mi amiga Paloma, que es la dueña del Pai Pai, y a lo mejor yo te decía, mira, y esto son casas romanas que se tragó el mar con no sé qué. Y Paloma hacía así. Y decía, ¿el qué? Yo, esas piedras, que ya Carmen, eso es el balneario de La Palma antiguo, que se lo tragó el maremoto y no sé qué. Y yo, pero si mi abuela me ha dicho que un hombre se tiró y metió la cabeza en una ánfora. Anda, hombre. Llegamos a otro sitio. No, esto es no sé cuánto. Y todo era mentira, ¿no? Y mi amiga siempre iba por detrás diciendo que eso no es verdad. Entonces, toda la historia de Cádiz yo la he tenido confundida desde pequeñita. Tú naciste en la fake news completa. Efectivamente. Pero con mucho arte. Sí, no. Mi abuela, otra cosa no, pero yo tenía 9 años y mi abuela le decía al conductor del autobús, tiene 4. Le decía, Manuela, por favor, que la niña lleva con 4 años ya. Decía, ¿me va a decir tú a mí que yo te estoy engañando? Lleva sostén, coño. Más o menos, vamos. Y entraba yo con 4 años y yo le decía, abuela, que tengo 9. Me decía, tú tienes 4 hasta que yo te diga que tú tienes 4. Punto. Y yo, bueno, pues nada. Es verdad. ¿Saben ustedes eso de Lola Flores? Es verdad que yo miento mucho, pero cuando yo lo digo, se convierte en verdad. Pues así era mi abuela. Cuando ella lo decía, ya era verdad. Y claro, esa locura de mi abuela inventando todo el tiempo, la explosión contada, la explosión de Cádiz contada por mi abuela, es magnífica. O sea, eso debería haber una película sobre esa explosión. O sea, era una cosa impresionante.
gente que estaba amamantando y de repente cayó el techo, que yo estoy segura que era ficción y realidad, Claro. ¿eh? O sea, porque mi abuela vivía al lado y mi abuela tiene que salir de su casa corriendo con 3 hijas. Pero claro, que contaba que se cayó y una columna le cortó el pecho a la mujer y entonces el niño siguió mamando con el pecho cortado. Y tú, ya de mayor, claro, de pequeña te lo traga, pero ya de mayor decía, che, abuela, vea, la que yo me he tragado, no vea. Además era Entonces, una época donde las historias que se contaban eran absolutamente truculentas. totalmente. O sea, yo me divierto mucho cuando voy a... Aquí está la abuela de un compañero de mi hija, Elia, que desde muy pequeño sufre en sus carnes que yo vaya a clase todos los años a contarles el cuento de Marguita Jura Jura. Pero como soy una Porque sádica... te comiste la sádica. Exactamente. Como soy una sádica, desde los 4 años yo les apago la luz y entonces pues, oye, Marguita Jura Jura. Hasta que al final yo cojo uno y hago, ¡fuiste tú! Y yo hago, los niños llorando, los padres quejándose. Pero eso es lo que me contaba mi abuela. Y entonces yo siempre pienso, si mi abuela me lo contaba a mí con 4 años, yo supongo que se podrá contar con 4 años a otros niños, ¿no? A mí mi tía Hay padres que no bisabuela están de acuerdo, ¿eh? me contaba una versión cuplé de el Mariquilla Ura Ura, que estaba mucho más desarrollada y que había una parte donde se contaba la historia de la madrastra que coge pues eso, y al niño se lo carga y le pone allí un higadillo, la asegura al niño, que se llamaba. Y entonces la historia estaba en que cuando el padre va a comer el plato que le ha puesto detrás de las asaduras de su propio hijo, las asaduras, como en una película en un dibujo animado de los Looney Tunes, empiezan a cantar, empieza, no padre, que tú no me comas. Yo no me acuerdo de aquello, pero a mí aquello me horrorizaba y a la vez me encantaba. El cuento en Cádiz porque yo diferente. me imaginaba allí las asaduras con su boquita Claro. cantando, siendo de papá. Pero el cuento en Ten Cádiz cuidado. es diferente. Ajá. El cuento en Cádiz es una niña a la que la madre manda a comprar asaura de cerdo y como la niña se gasta el dinero en el camino, en lo que sea, pues entra en el cementerio. En el cementerio de Cádiz antes se hacían también las autopsias. Había una sala de autopsia y entonces la niña entra en la sala de autopsia y se lleva la asaura de un muerto. Entonces Mariquilla es la niña. O sea, mi abuela... La niña se ha quedado con la pasta. Efe- ¿Cómo se notaba? Fíjate tú ahí, la cosa social. Tú allí tenías que arramblar dinero de lo que fuera, Lo que porque fuera. sabía que estaba canino. Exactamente. Fíjate. Oye, ¿te parece que le Sí, por pasemos favor, claro. a la gente el Sí, micro? ¿No quieren ustedes preguntar algo, decir algo, dar sus opiniones? ¿Aquí Pues- a alguien le gusta la copla? Sí, de manera rotunda. Es que les veo con poco entusiasmo. ¿Hay alguien aquí que haga copla? Que la cante, que Que la la interprete, cante. que haga playback, que haga un TikTok. ¿Usted? Ah, no, que creía que había hecho... Venga, espérate, que te voy a dar para que se te escuche. Espérate, que se te escuche y me dices tu nombre. Toma. Me llamo Carlos. Bueno, darte la enhorabuena por la conferencia. Mira, yo te quería... era entre pregunta y reflexión. Mira, antes has comentado, por ejemplo, ¿no?, que cuando Rocío Jurado actuaba, o las grandes figuras no más míticas, no, por ejemplo, Lola Flores, no sé si a la Pantoja la meterías ahí también. No. Vale. Bueno, ahora hablamos. O Marifé de Triana, esa- por ejemplo, que Marifé, sí. a mí me gusta Marifé. mucho cómo interpretaba, ¿no? A mí sí me gusta la copla, por ejemplo, con la Feria de Málaga cuando hay cosillas de copla voy. Sin embargo, yo veía o he percibido, por ejemplo, yo ahora tengo 34 años, que cuando tenía 15 o 16, 17, o por ejemplo cuando mi madre era joven, mi madre es del año 59 y cuando ya era joven le pillaba a los 80, que decía que lo que has comentado antes, ¿no?, que la copla era algo que estaba muy denostado, que aunque salieran, por ejemplo, en programas de televisión española, por ejemplo, alguien de 25 años en el 85, si decía me voy a ir al Tívoli a ver a Lola Flores, era como, ¿en serio? Cuando estaba toda la movida, Claro. o por ejemplo, alguien de mi edad, con 15 años en el 2005, si decías iba a ver algo de copla o de flamenco, pues te podían decirte que casposo o Sí. que cutre, ¿no? Yo solo vinculo un poco la evolución que ha tenido la copla, que ha pasado como de estar precisamente por
por eso a lo mejor no entender o vincularlo con el régimen, al tener su máxima popularidad con el franquismo, muchas veces parece que todo lo que existía en el franquismo nace con el franquismo, ¿no? Y eso yo creo que es que ha tenido como ese estigma, sí. Ese estigma, y mucha gente no sabe pues de todo lo que se ha hablado aquí, ni sabe las dobles intenciones de muchas letras, y eso al final yo creo que es algo que le ha perjudicado. Sin embargo, en los últimos años yo creo de que al haber habido otros cantantes, por ejemplo, se ha mencionado a María Peláez, Miguel Poveda, por ejemplo, Rosalía, aunque no sea del estilo de copla, pero sí, pero ha ayudado también. Ha metido, por ejemplo, en los videoclips, por ejemplo, un nazareno en un patinete, por ejemplo, mira, este año al Benidorm Fest, una de las canciones favoritas era una cantante cuya canción era una saeta pero un ritmo transgresor. Son cosas que ya la gente tú lo ves y nos dices, ¡wow! Una saeta, qué facherío más cutre. Al revés, algo, por ejemplo, yo muchas veces la copla le veo una evolución parecido, por ejemplo, aquí en Andalucía la Semana Santa, que a lo mejor hace unos años estaba más... A ver, aquí nunca ha estado de mal vista a nivel de la copla porque siempre ha tenido una gran popularidad y algo muy transversal. Pero ahora, por ejemplo, está como muy, digamos... goza de una gran popularidad también, por ejemplo, por la implicación del colectivo LGTB. Aquí, por ejemplo, sale una virgen y tienes a medio colectivo gay de Málaga o de Sevilla gritando guapa, y de hecho se han hecho documentales, uno de Sergio Pascual que es Dolores Guapa, ¿no? Por el meme este que se hizo de... Entonces yo comparo un poco estas dos cosas, la copla, la Semana Santa, cosas que son como tradicionales, pero que se le han dado la vuelta y se han como reapropiado, cosas que, oye, podrían tener su vigor en épocas oscuras, pero que también nos pertenece al pueblo, ¿no? A toda la población. Es tu identidad. Tú Era imagínate. un poco mi pregunta / reflexión, ¿no? Sí, no, está bien que además lo estés planteando porque antes lo estábamos diciendo, esa especie de ignorancia y sentido del ridículo con lo que con lo que nosotros creamos. Por un lado, porque te recuerda a una época de carencia, y por otro lado porque tenemos esa especie de idea de que todo lo bueno, todo lo que puede tener brillo, todo lo que puede tener prosperidad viene de otro lugar y está hecho en otro idioma. Cuando tú haces, por ejemplo, una comparación, tú vas a Estados Unidos y te das cuenta de todas las fuentes musicales que tiene básicamente el blues o el country también de alguna manera, que es otro tipo de blues, digamos, más folclorizado. Todo aquello lo reconocen todos los que han venido después, han metido electrónica, han hecho todo lo que sea, como las raíces. Esos son sus padres. Y eso era gente ganándose la vida. Cuando tú ves a las cantantes de jazz, negras, casi todas, que muchas se prostituían, drogadas y tal, que se buscaban la vida como aquí hacían, hemos contado antes de que tú llegaras, hacían esas mujeres. Aquello no se ve como algo que hay que ocultar. Aquello se ve como un proceso del que hay que enorgullecerse. Beyoncé ha pasado por Mama Thornton. ¿Sabes lo que te digo? Allí el tema tenía mucho más que ver con el tema de la raza. Tenía que ver con el tema de los negros y tal. Pero aún así se ha conseguido. Aquí eso no se ha salvado. Y date cuenta que es justo en la movida cuando aquí se empieza a intentar reivindicar la copla. Con películas de Almodóvar. Exactamente, ¿no? La eso es lo que película vamos. de Mujeres al borde de un ataque de nervios termina con una canción de La Lupe, incluye los boleros, y ya parece que como lo mete en una canción de Almodóvar, pues la gente, al final la gente es muy manipulable aquí serían como en el buen sentido, ¿no? Es decir, si lo está metiendo Almodóvar, esto no será facha o esto no será cutre porque lo está metiendo Almodóvar, ¿no? Sí, exactamente. Al final son Pero es como si falacias tú de autoridad, ¿no? no tuvieras un criterio para aceptar que eso te gustaba. Mira, yo recuerdo, yo hacía teatro en Madrid en los años 80. Me fui para allá. Entonces, allí, claro, de todo el mundo del teatro, el mundo gay, tú participas de él, porque allí era el teatro el sitio que acogía a todos los artistas, a toda la gente que no sentía tener un lugar. Había bares de ambiente y tal. Había una película que se estrenó en los años 80, que era Un hombre llamado Flor de Otoño, que interpretaba a Pepe Sacristán, que hacía de un travesti. Ahí aparecía un travesti real que se llamaba Fama.
Y yo estuve ayudando, que era un chavalito, yo le gustaba muchísimo a Fama. Fama era un travesti de Bilbao, que lo que cantaba, aparte de 2 o 3 canciones, vestido con el tanga este de, ¿cómo se llama? El tanga no era, ¿cómo se llama? Con las rejillas y un corsé. La canción extra era la versión de Tatuaje. Y en aquella época todo se movía en el mundo gay. Y lo que se llevaban eran los gays que estaban, eran tíos gigantescos, todos de Finlandia, gordos, calvos, mazaos, con bigote. Y la Fama allí cantando, es decir, eso estaba allí. En ese punto la copla tenía lugares. Aquí en Málaga incluso había uno de los bares más famosos nuestros, que sigue todavía, que ya no lo lleva el dueño, Jesús, porque murió, era el Pimpi La Florida, que está en El Palo. Sigue siendo todavía un sitio donde va. Hace muy poco murió también el dueño de otro bar, el Emily, que estaba en el, ¿cómo se llama?, en el Paseo de Redín. En esos lugares se ponía copla. El Café Chinita fue también muy importante, ¿no? El Café Chinita fue también aquí, ¿no?, muy importante, ¿no?, para el tema de la copla. El Café Chinita sí, lo único que pasa es que el Café Chinita llega, hay un momento de un café cantante, lo que era el café cantante. Entonces, en los cafés cantantes tú tenías una serie, digamos, de géneros que se tocaban. Había flamenco, había copla, había cuplé, sobre todo. El cuplé, digamos, que es la forma más picante, ¿no?, de las variedades. Y se hace muy famoso básicamente porque Lorca populariza la canción de En el café de Chinita, dijo Paquiro a su hermano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Pero el café de Chinita llevaba cerrado siglos, décadas directamente. No lo hemos visto intentando abrir, que ahora mismo es un restaurante donde creo que de vez en cuando hacen algún tipo de actuación. Lo que es cierto es que ese sitio estaba allí. Pero tampoco tiene tanto peso. Claro, eso sí, ahí sí tiene. Espérate, habla también, que te coge eso para que se te escuche. No, bien. digo que aquí estaba el tablado de Bibonilla, el franquismo, que era un lugar absolutamente delirante, ¿no? Y luego en Torremolinos, no nos olvidemos que Torremolinos era malo. Torremolinos era fundamental. Nos lo quitaron, ¿vale? Claro. Esto, bueno, todo el colectivo LGTBI, todo el tema gay, bueno, allí habían discotecas de travestis. O sea Claro. que, no sé, en Málaga es muy peculiar, muy peculiar. Lo que pasa es que en Málaga capital exactamente no, sino más bien Torremolinos, ¿no? Sí, bueno, las capitales estaban más controladas. De todas formas, te invito a una reflexión. Franco se apropia de 3 cosas: de la copla, del Real Madrid y de la bandera. ¿Por qué la bandera y la copla nunca vuelven a nosotros? ¿Por qué la bandera nos fragmenta? No, el Real Madrid, he dicho. No, yo diría que también la religión, creo yo. Bueno, pero la religión, España siempre ha sido católico. La religión, Siempre. o sea, los primeros que se ponen de mano de Franco son el poder religioso. También es cierto que hay una cosa que cuando se cuenta la historia, es decir, en el 31 ahí se queman conventos a punta pala, es decir, hay también una relación con parte del clero que formaba parte del mando de la ciudad. Es decir, tú llegabas antes de Franco, ¿qué era? Tú tenías al alcalde, al cura. Esos eran los que mandaban. Y el poder de la Iglesia era total y absoluto. Y entonces eso es lo único que hace la Iglesia, es decir... ¿Cómo? Yo me apunto... Perdona, pero déjale el micro para que se te escuche. Que también formaba parte de eso. Acércatelo. Era la Guardia Civil. Es decir, Bueno, también. El alcalde y la Guardia Civil. Eran los 3. Sí, sí. Sí, es cierto, sí. Eso, Sí. Sí, es cierto. Yo me refería más que se apropió en términos no tanto de la jerarquía, sino de la religiosidad popular. Claro. Sí, pero la sí, copla, eso es cierto. Siempre fue del pueblo. Pero ¿sabes por qué? Mi bisabuelo era hermano mayor de una cofradía de Extremadura republicana y no era... Claro, eso no tiene. Pero la Semana Santa es La otra copla no, cosa. la copla Eso es tarda otra tanto cosa. en volver a nosotros y vuelve con la posmodernidad. Vuelve porque era cosa de maricones y de mujeres. Entonces, por eso tarda tanto en volver. Perdón. Por eso tarda tanto en volver la copla a nosotros. En cambio, el Real Madrid nunca se cuestionó. Nunca.
No, pero fíjate que a mí la única salida del armario real que yo he hecho con los años ha sido decir, oiga, a mí me gusta el fútbol y soy del Real Madrid porque fue lo único que me legó mi padre, aparte del nombre. Y me costó muchísimo, porque no tengo nada que ver con esa idea del facherío alrededor del Real Madrid. Cuando ya conoces la historia, te das cuenta que no es así. Que no es así, o sea, que es justo lo contrario. El Atlético de Madrid era precisamente el Atlético de Aviación, directamente. Y las relaciones de Franco y de apoyo con el Barcelona, ahí había una sociedad que no era catalanista como lo actual. Lo único que pasa es que la historia se pinta, se quita y nosotros despreciamos la copla porque no sabíamos que el resurgimiento de la copla como identidades y un cine regionalista, eso surge en la República. Y eso es una idea de la República. Y surge además en un momento donde, joder, es que el cine se hace sonoro. Es que la primera película sonora es El cantor de jazz, que es del 29, creo. Y ya en el 30-31 estamos haciendo películas musicales con la música que nosotros hacíamos, como en Estados Unidos. Lo que pasa es que eso dura muy poco. En el 36 se ha acabado todo, empieza la guerra y ya en el 39 no hay más que hablar. Y Franco se inventa lo que se inventa y se apropia de lo que se apropia. Que realmente, claro, nos llega a nosotros, que a la gente le cuesta trabajo decir España. Es decir, yo soy de la generación que nosotros no decíamos España, decíamos nuestro país, decíamos país. Y de la bandera ni te digo, porque están identificados con... tú lo has visto crecer con fascistas y con militares y con una cosa cutre y además y de presión y de asesinato. Entonces, ¿cómo te vas a identificar con eso? Y ahora es cuestión, han tenido que pasar unas generaciones para ver si logramos. La tristeza es que veo que lo que está sucediendo ahora está todavía más radicalizado y con poca intención de verdad de poner un poco de racionalidad en lo que hay, decir, oye, esto te pertenece. Sigue existiendo ese sesgo, ese estigma de los unos con los otros. Sigue existiendo. Pero creo que por lo menos labores como la que hace Carmen y lo que hace muchísima gente sirve para decir, oye, escucha esto y quítate, si eres capaz, quítate todos los prejuicios que hay alrededor y a ver si eres capaz de ver el valor intrínseco que tiene. Yo te he cortado antes, ¿no? No, ¿habías terminado de hablar? Perdón. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa más? Es que tengo allí a Paula al fondo diciendo... Marcando. Es la hora, amigo. Vamos ya que es la hora, ¿no? Sí. Bueno, tenemos siempre la oportunidad después de tomar una cervecita abajo y seguir hablando de coplas, sacar la pluma, decir que es lo que más nos gusta y todas las historias. Y bueno, sobre todo daros las gracias por haber venido. Recordaros que aquí está Carmen, que vivimos de vender libros, que ella os firma y hace una firma que no os podéis imaginar. O sea, sale después Rocío Jurado, se te aparece si tenéis el libro en casa. Bueno, daros las gracias, darte a ti las gracias, Carmen, por venirte con toda la familia desde Cádiz. Y En toda la familia incluimos los dos perros. O sea, sí, pues tú sí que eres poliamorosa, multifuncional. ¿Eh? No, pero yo me he tenían que quedado, ya se dejar han ido a hacer el coches. check-in. Que esto ha sido... Además, hoy como tenemos pasarela al Ario, porque nosotros cabe un barco ardiendo, claro, sí. Está todo cortado. Bueno, que os pido que le deis un aplauso fortísimo a Carmen y que vengan más veces. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Gracias.